Bueno, me parece que ya está grabando. A ver, déjame minimizar esta parte de aquí. Y como aquí hubo Ángel, que está en la llamada, me mencionó acerca sobre la malla. Vamos a repasar un poco la malla para ver qué tema les va a tocar a ustedes. Vimos en las primeras dos clases esta partecita aquí, que es dinámica de proceso. Simulación, bueno, simulación no vimos, pero es básicamente el modelado. Y los modelos que son los de acá. Lo que vamos a ver ahorita son modelos de espacio-estado y linealización. Estos sistemas SISO y MIMO no nos dieron en el anterior parcial, o al menos yo no los recuerdo. Este, eh, no los recuerdo, pero lo busqué hace poco en Google y se ve un poco diferente a temas que nos hayan dado. Así que creo que me lo voy a saltar porque igual no creo que lo apliquen demasiado. Y bueno, estaba repasando la malla, pensando que capaz nos saltamos algunas unidades, pero me parece que sí vimos todo, a excepción de la última unidad, o capaz es lo que yo creo es que lo vimos con otro nombre, que no es optimización de proceso. Pero bueno, ese ya es problema para después. Lo que vamos a ver ahorita es lo que es modelado de espacio-estados y linealización. Pero vamos a empezar primero con lo que es linealización y básicamente entender el concepto de lo que son de lo que son modelos no lineales. Deben entender de que la mayoría de procesos industriales eh, son no lineales. Eh, o sea, en una idealidad de los sistemas industriales, uno pensaría que puede ser modelado fácilmente con, ya saben, una recta, una recta tradicional, pero eso no es así. Si pueden ver, si ustedes investigan diagramas de procesos o simulaciones, se darán cuenta de que la variable controlada o la variable estado en algún reactor o algún tanque, que puede ser la temperatura, el nivel de líquido, no varía linealmente con, con las variables que se manipulan. Y sobre todo por la complejidad del sistema, dado que a medida que avanza la tecnología, también aumenta la complejidad de los procesos. Por lo tanto, estos procesos aquí, por ejemplo, que son tradicionales, que no sé por qué no se pone pantalla completa, esta parte aquí, vaya, no importa, que son procesos no lineales que yo saqué de la bibliografía, de una de las bibliografías que ustedes van a utilizar, que es el libro de Roffel, que es el que está, no es el que está acá atrás, pero no me permite, está, es acá, que lo pueden observar aquí a partir del capítulo 6, que son por modelos no lineales. Aquí hay un montón de modelos que ustedes pueden observar, pero los saqué aquí para explicar los momentos de dónde radica su no linealidad. Por ejemplo, en un modelo clásico de variación del nivel o altura de un tanque, aquí ustedes ven la forma tradicional que ya aprendimos en las primeras clases de cómo varía el nivel de un tanque respecto al tiempo, el área, flujo de entrada, pero puede existir el caso en que el flujo de salida esté representado por una ecuación, como lo que vemos aquí. El flujo de salida no sea simplemente un flujo, un valor numérico, un valor estacionario, sino esté representado por una ecuación. En este caso que necesitan un coeficiente b y que esté basada este, en la misma variable de estado. Y el estar basada en la misma variable del estado, ustedes tienen que darse cuenta de que un modelo lineal siempre va a ser, a niveles generales, siempre va a ser, siempre en la ecuación, va a estar elevado a una potencia de 1, por lo que es una ecuación de recta. Pero si el coeficiente, si el exponente de la variable de estado dentro de la ecuación está a otra potencia, por ejemplo, aquí está encerrado una raíz y encima está dentro de una ecuación no está el diferencial, se dan cuenta que ustedes no es un modelo no lineal, porque además depende de la variable de estado que cambie con respecto al tiempo. Entonces aquí no se pueden anular y porque el flujo de salida está representado por una ecuación diferente. Este es un modelo de variación de nivel de un tanque. De otra forma se puede ver la no linealidad en modelos, por ejemplo, en un evaporador, que también lo pueden observar en el libro de Roffel que les mencioné hace poquito. Aquí, bueno, un operador, ustedes lo van a ver mayor detalle en las clases de operaciones 2. Básicamente es, se ingresa un líquido, hay un flujo, o sea, hay un flujo de ingreso y de salida que se desea evaporar, ingresa un vapor, por lo general, bueno, claro, vapor de agua,
y entrega toda su energía latente, su calor latente, para evaporar básicamente lo que es el mayor contenido de agua y concentrar lo que es el soluto dentro del flujo que ingresa. Aquí podemos observar un diagrama de bloques de todos los flujos de entrada y salida. Y el modelo simplificado que vemos aquí es entrada y salida, variación de nivel del líquido, asimismo dentro de un evaporador, en función de su flujo de entrada y salida. Pero nos podemos dar cuenta de que en primera, el flujo de salida, aquí, está basado o está, sí, está basado, está en función, disculpen, está en función de la presión. Y esta presión se calcula a través de una función no lineal. Porque es una función exponencial, no es una función lineal de ecuación de recta, es una función no lineal. Entonces, al estar este modelo de estar basado en un modelo no lineal, bueno, básicamente el modelo general es no lineal. Y además de que esta presión de aquí, esta ecuación, está en función de la temperatura. Y esta temperatura de aquí, nos vamos al balance de calor, este es el balance de masa, este es el balance de calor de aquí. Nos vamos al balance de calor y vemos que la variable de temperatura, que es la variable controlada o la variable de estado, está dentro de la ecuación diferencial, por lo tanto es un valor, es un modelo no lineal. ¿De qué otra forma se percibe esto? Me parece que por aquí, ya. Por ejemplo, aquí la altura, el nivel del líquido, también como es una variable de estado, vemos que aquí está multiplicando con la temperatura. Y ustedes recordarán que cuando hay una multiplicación, un producto de dos variables que se diferencian o dos variables de estado, básicamente el modelo pasa a ser absolutamente no lineal. Son formas básicas de ver la no linealidad en modelos. Que dos variables de estado se multipliquen o que una variable de estado esté elevado a una potencia que sea diferente de uno, al cuadrado, al cúbico o cualquier fracción o raíz, etc. De esa manera se observa la no linealidad. Déjame ver si puedo. Sí, aquí está. Este último modelo de aquí es de un reactor químico con una reacción de primer orden. Aquí puede ver el diagrama de bloques, los flujos que ingresan, y el balance de masa y calor. De igual forma, aquí vemos la no linealidad representada por las ecuaciones de velocidad. Sí, sí, ecuaciones de velocidad. Y el mismo criterio de que una variable de estado está dentro de la otra ecuación y encima está multiplicado por dos variables de estado se multiplican dentro del modelo. Entonces se representa la no linealidad. Entonces, básicamente con esto lo que quiero decir es que la mayoría de procesos tradicionales, como son estos, que se encuentran en cualquier tipo de industrias, presentan esta no linealidad. Entonces, a nivel de resolución analítica, uno tiene complejidades en resolver ecuaciones diferenciales de este tipo, porque no te vas a poner a hacer una resolución analítica que se te haga 6 hojas para entender el proceso. Por lo general, uno facilita estos cálculos a través de programación o a través de sí, sistema de programación como Python o cualquier otro lenguaje de programación. E incluso para utilizar esos lenguajes de programación uno se necesita linealizarlo inicialmente, ya sea a nivel de base, a nivel analítica o aparte, antes de mandar toda la información a lo que es el Python. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a linealizarlo? Un momento. A ver si le pongo F11. No se ve la última parte de aquí. Ángel, tú que estás ahí, ¿tú logras ver la barra de tareas? ¿O si se ve el texto? ¿Se ve el de X para abajo? No. Mm, no sé cómo quitar la barra de tareas. Bueno, no importa. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a linealizar de manera dinámica? El texto lo que te dice es que la linealización está basado en una serie de Taylor, una que básicamente se desarrolla a través de un punto fijo, o un punto de operación fijo. Este punto de operación que representa aquí gráficamente es el que nosotros vamos a conocer como punto estacionario, punto de ajuste o set point. Nosotros vamos a linealizar a través del punto estacionario del modelo. ¿Cómo se calcula este punto estacionario a nivel de variable de estado o variable de entrada? Lo vamos a ver dentro de unos momentos. Pero en sí la linealización está basada en una serie de Taylor de primer orden, o sea, puede ser una serie de Taylor de primer orden cuya ecuación simplificada se observa aquí y aquí hasta el infinito.
Pero bueno, usted no va a aprender esto aquí en este curso, porque esto usted ya lo vio en cálculo variable o ecuaciones diferenciales en su curso de esos cursos. Eh, lo que nosotros vamos a aprender es una forma más simplificada, para que no sea tan complicada esta parte de aquí. Y adicionalmente aquí dice la función original se aproxima, bueno, es lo que dice, se aproxima a un punto de referencia. Este punto de referencia será el punto del sistema estacionario. Al punto, sí, el punto estacionario. Y la ecuación resultante, bueno, no importa porque no nos alcanza a leerla, pero no importa. Vamos a empezar con lo que es linealización de modelos dinámicos. La formulación de esta linealización se presenta a través de esta forma de aquí, donde x puntito es la derivada con respecto al tiempo del vector de variables estacionarias. Esto de aquí es un vector. Y representa, bueno, es un vector donde están las derivadas respecto al tiempo de la variable de estado. Aquí también menciona que es una tasa de acumulación de la variable de estado, que es básicamente lo mismo. Una derivada es básicamente una tasa de acumulación. La A es una matriz del sistema, es una matriz de coeficientes. XT es variable de estado, que son las variables controladas, que son las variables principales del sistema, del objetivo del sistema. Otra matriz B, que es otra matriz de coeficientes, que son las matrices de entradas. Esta UDT, que son variables de entrada o variables manipuladas. Y finalmente esta E y DT, que por lo general no la ocupamos, pero para representar de manera general, estas son una matriz de perturbaciones, y DT, que es un vector de las respectivas perturbaciones. Pero como tal, este aquí no lo tomamos en cuenta, solo la forma compacta abarca solamente hasta AX más B UDT, que es básicamente lo que vemos acá abajo. Eh, bueno, matriz de salidas de UDT, matriz de salida, matriz de entrada. Bueno, esta es aparte, una cosa es las entradas, otra es la salida, pero lo que nosotros vamos a trabajar ahorita es con con las variables de entradas. La variable de estado con respecto a las variables de entrada. Entonces, ¿cómo vamos a facilitar este análisis dinámico? A través de representación de las variables en su forma matricial. Forma matricial y en su forma de vectores. A ver qué sigue aquí. Listo, esto está bien. Vamos entonces a regresar a lo que es aquí me faltó agregar a duplicar esto, aquí y aquí. Déjame duplicar esto, déjame duplicar esto y aquí. Listo, y déjame ponerle F11. Ya, entonces vamos aquí. Lo que vamos ahorita es como ejemplo, porque yo sé que capaz no me di a entender lo que es la teoría, pero ya como resolviendo el ejemplo base, capaz lo vayan a comprender. Déjame ver si aparece la parte de dibujo. Ya, ya. Lo que el ejemplo base es el que vimos en la primera clase, lo que es el modelo de un tanque de agitación continuo de llenado de un tanque de agitación continuo. Entonces vamos a partir de ese modelo y vamos a linealizarlo. Para ello, capaz tengamos que poner aquí, este es X, este es lo que es el vector de derivadas de la variable de estado, X en función del tiempo, es igual a por X de t más B de U de t. Este X de aquí, ojo que no tienen que confundir este X de aquí con X de variable de estado. El vector de variable de estado no es igual a X de composición, por si acaso. No lo vayan a confundir. Podemos observar aquí que X es la derivada de la variable de estado respecto al tiempo. Este X de aquí, lo que simboliza es el vector de variable de estado. Esta U de acá es otro vector, pero es el vector de variables de entrada.
A es la matriz del sistema y B es la matriz de entradas del sistema. Y bueno, representando un poco lo que es el vector de salidas, tenemos y de t, que esta es la salida, este es el vector de salidas del sistema, de valores de salidas del sistema. Lo vamos a multiplicar por un C, que es una matriz de salidas, de coeficientes de valores de salida. Lo multiplicaremos por lo que es xt. Pero esto todavía no lo vamos a tomar en cuenta. Lo que tenemos que saber es que A, B y C son matrices con valores constantes. A, B y C, A, B, C, son matrices con valores constantes. Por lo tanto, para linealizarlo es necesario formularlo en su representación de espacio de estados, que básicamente es lo que tenemos aquí. Esta es la representación de espacio de estados. Matrices con valores constantes. Ahora sí podemos partir al modelo de llenado de tanque de agitación, de llenado de tanque de agitación. Si ustedes recordarán, en esa ocasión que nosotros vimos el modelo, lo habíamos simplificado de esta forma. Era dv dt es igual a W1 sobre densidad más W2 sobre densidad menos W sobre densidad. Y la otra ecuación diferencial era de x, que era respecto a la composición. Era W1x1 sobre densidad por V más W2 por x2 por densidad por V sobre densidad por V menos W1x sobre densidad por V menos W2x sobre densidad por V. Ya. Bueno, si usted se va a la primera clase o capaz tiene sus apuntes, se dará cuenta que la forma simplificada de los modelos resultantes son estos de aquí. Entonces, para partir con la linealización, nosotros primero tenemos que tener los modelos de iniciales del problema o de lo que a ustedes les vayan a mandar a modelar. Y los vamos a identificar de esta forma. Esta de aquí, esta ecuación diferencial de aquí, estas son iguales. Déjenme ponerlo bien. Ya. Esta ecuación diferencial de aquí es básicamente la función 1. Lo vamos a representar de esta forma. Esta ecuación diferencial de acá es la función 2. Para mayor facilidad lo vamos a representar de esta forma. Luego, nosotros también tenemos que recordar que como último paso de la estrategia de modelado, nosotros definimos lo que son constantes, parámetros, variables de entrada, variables de estados y otras variables necesarias que se necesitan para resolver el modelo. Lo que nosotros vamos a ocupar en este momento son variables de entrada y variables de estado. Pero en caso de que usted lo haya olvidado, aquí vamos a escribir todos. Bueno, al menos lo más importante. Parámetros. Nosotros habíamos definido que esto era densidad. Variables de entrada. Variables de entrada. Habíamos definido que estos eran W1, W2, W, X1, X2. Recordemos que variables de entrada no necesariamente simbolizan a los flujos de entrada al sistema. Una variable de entrada básicamente son variables que pueden ser manipuladas y manipulándolas. Estas variables nosotros vamos a examinarlo cuál es la respuesta dinámica del sistema. Cómo varían las variables de estado, que son las que los voy a escribir acá. Variable de estado, si nosotros recordamos, estas eran v y x. ¿Por qué? Porque además son las que están dentro de la derivada. Y obviamente x obviamente no lo confundan con lo que hay dentro, con esta x aquí de la forma de espacio de estados. Ya, entonces, el modelo aquí es importante mencionarlo, que ustedes se tienen que dar cuenta de que este modelo aquí es no lineal precisamente porque existen multiplicaciones y divisiones entre variables de estados y variables de entrada. Entonces, aquí hace falta aplicar una linealización. Entonces, el siguiente paso para aplicar la linealización es identificar un punto de interés. Es decir, identificar un punto al cual se va a
se va a linealizar alrededor de este punto. Entonces, por regla general, nosotros consideramos al estado estacionario como este punto sobre el cual se va a linealizar. Entonces, considerando un X estacionario, en este momento no tenemos valores porque el ejercicio es de forma analítica, es un ejercicio representativo, entonces no tenemos valor. Pero este X de estado estacionario sí puede llegar a tener un valor. Entonces el punto en sí del estado estacionario es el X, que es la variable de estado en estado estacionario, y una U, que es la variable de entrada en un estado estacionario. Este es el punto sobre el cual se va a linealizar. Pongamos aquí punto de linealización. Ojo que solo estoy siguiendo el protocolo, pero cuando ustedes tengan valores, obviamente estos de aquí van a tener una cantidad. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es representar la matriz el sistema de espacio de estados. Y el sistema de espacio de estados se representa de esta forma. Tenemos aquí d sobre dt, diferencial de v dt. Aquí se pone la primera matriz con las variables de estados y lo ponemos con los ponemos aquí con un símbolo de delta. Estos símbolos de delta es importante porque estos de aquí representan sugieren que estos valores de aquí se miden en cambios o en desviaciones respecto al estado estacionario. Entonces, lo que nosotros aquí, al poner este símbolo de delta, significa que nosotros vamos a medir los cambios que existen tanto en volumen o tanto en composición, modificando los valores de entrada, que son los flujos o las composiciones de entrada. El modelo de espacio de estado se complementa con un igual y con un sistema de coeficientes. Ahora, este sistema de coeficientes o esta matriz de coeficientes, la cantidad de coeficientes es acorde al número de funciones que tenemos, en este caso son 2 funciones, y acorde al número de variables de estado. Por ejemplo, como tenemos 2 coeficientes, aquí, perdón, tenemos 2 variables de estado, ¿ok? Esta primera y 2 funciones. Entonces, esta primera matriz de aquí va a ser acorde al número de funciones y número de variables de estado. Tenemos 2 y 2. Entonces, nosotros tenemos una función, una variable de estado, la primera función con la segunda variable de estado, la segunda función con la primera variable de estado, la segunda función con la segunda variable de estado. Tenemos en total 4 coeficientes. Y aquí se complementa con lo mismo, las desviaciones de las variables de estado. Ahora, agregamos otra matriz de coeficientes. Esta es la matriz de coeficientes de variables de entrada, que se complementan de nuevo respecto al número de funciones y respecto al número de variables de entrada. Entonces, en total tenemos 2 funciones y tenemos 5 variables de entrada. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí lo representamos con la letra beta, y como es una función, una variable de estado, una variable de entrada, perdón. La primera función con la segunda variable de entrada, la primera función con la tercera y así. 1, 4, 1, 5. Y acabamos con la segunda función. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 y 2, 5. Y el espacio de estados en sí se complementa finalmente con la matriz de las variables de entrada en su representación con desviaciones, es decir, con los delta. Aquí ponemos delta es igual a delta W1, delta W2, delta W, delta X1, X1 y delta X2. Que si se darán cuenta son los valores de aquí. Estos de aquí son los de acá. Estos de acá son los de acá. Estos de aquí son los coeficientes que se calculan de forma analítica. Entonces, ojo, mucho ojo, estos valores de aquí, de los valores de las variables de estado y las variables de entrada, se ubican de forma
vertical. O sea, no tienen que ponerla así de forma horizontal o de forma o en matrices de 2 por 2 o 2 por 1. No. Son formas, son matrices verticales. De matrices de n fila por 1. N fila por 1. N fue en la cantidad de filas, ¿no? 1, 2, 3, 4. En este caso son 5 por 1. Este es 2 por 1. Y ya. Entonces, algo que aclarar antes de continuar es que, a ver si no se me escapa algo, por si acaso. A ver, en sí esta representación de aquí es lo que nosotros vimos acá arriba. Esta de acá. Con sus respectivas matrices y el vector de variables de estados y el vector de variables de entrada. Acá está su representación. Déjenme ponerlo aquí. X. Será X igual a X más B U. Ya. Tenemos esto, tenemos los valores en su estado estacionario y ahora podemos continuar. O sea, estamos resolviendo de forma analítica, es importante mencionar cómo se van a obtener estos coeficientes aquí. Porque si usted lo va a simular en Python, cualquier otro programa de simulación, usted necesita conocer estos valores, estos coeficientes. Entonces, ¿cómo se van a resolver estos coeficientes? Básicamente se resuelve de esta manera. Vamos a aplicar, yo sé que suena un poco contradictorio respecto a la primera clase, pero vamos a aplicar derivadas parciales. Pero no son complicadas, o sea, son derivadas parciales de las más simples que usted aprende en su curso de cálculo de una variable. Y la vamos a aplicar respecto a las variables de estado y respecto a las variables de entrada. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar aquí con las derivadas parciales respecto a las variables de estado. Derivadas parciales respecto a variables de estado. Variables de estado. De modo que por cada función, lo que vamos a hacer es derivarla respecto a cada variable de estado. Las variables de estado para este sistema de agitación y mezcla habíamos definido que eran v y x. Lo que vamos a hacer ahorita es esto. De una derivada parcial de f1 de la primera función para la primera variable de estado. En este caso, para hacerlo de manera detallada, vamos a hacer así, x1. Este x1 de composición es de variable de estado. Ya, y esto tiene que estar como no tenemos valores de estado estacionario, pero esto tiene que estar representado en su forma de estado estacionario. Lo que hacemos aquí es igualarlo. Es de f1 respecto a la primera variable de estado. Aquí nosotros podemos, es de nuestra elección, elegir con cuál vamos a iniciar primero. Yo aquí quiero elegir primero a v. V será mi primera variable de estado, x1, y x va a ser mi segunda variable de estado, x2. Ya, entonces aquí sería diferencial de v. Básicamente sería diferencial de la primera función que habíamos definido, la que es la de aquí. Déjame ver si la pongo. Creo que sí la tengo anotada acá. Listo, que la tengo. Listo. Para no estar subiendo. Aquí pongo W1 sobre densidad más W2 sobre densidad menos W sobre densidad. Obviamente se omiten los diferenciales. F1 es igual a lo que está a la derecha del diferencial. Porque esta es la función 1, ¿no? Y aquí lo que nosotros hacemos es diferenciarles respecto al volumen. Y oh sorpresa, que nos damos cuenta que dentro de esta expresión algebraica de aquí no tenemos la variable de volumen. Entonces, como es una derivada parcial, lo estamos diferenciando para una variable que para nosotros, en este caso, para nosotros es nuestra variable de estado. Y al no haber dentro de la expresión algebraica la v o la variable de estado,
nosotros básicamente esta expresión algebraica de aquí es una constante. Y la derivada de una constante es básicamente cero. Esta aquí es cero. Esta aquí no... A menos que tenga una variable, a menos que esté la variable de estado dentro de la expresión algebraica, se la deriva. Y se obtiene la respectiva expresión algebraica para seguir con el proceso. Por ejemplo, aquí continuamos con la... Ya, df, de f1, seguimos con la función 1, ¿no? Vamos ahora con la segunda variable de estado. La posición de estado estacionario. Tiré de f1 para la segunda variable de estado, es la composición para x. Lo mismo. W1 sobre densidad más W2 sobre densidad menos W sobre densidad. Todo esto diferenciado para la composición. Vemos algún término de composición aquí, no lo observamos. Entonces esta derivada es 0. Ahora, terminamos lo que son las diferenciaciones de la función 1 para ambas variables de estado. Básicamente, estas de aquí, lo que nosotros acabamos de hacer es alfa 1, 1 y alfa 2, 1. Perdón, 2, 1 no, es 1, 2, porque es de la primera función. El primer número, el primer 1 es de la función, porque es la función 1, no hemos cambiado todavía de función. Y el segundo número representa a su posición respecto a la variable de estado. Son los de aquí. Son estos dos de aquí. Alfa 1, 1, alfa 1, 2 para la primera función. Esta es la primera función, esta parte aquí. La segunda función es acá. Ahora vamos con la segunda función. La segunda función es esta. F2 derivada de x1. Sí, para la primera variable de estado. Para el estado estacionario. Derivada de f2. Ahora estamos con la función 2. Para lo que es volumen. Derivada de... Aquí va va toda esta expresión. Aquí no la voy a escribir no porque realmente es muy... Es mucho. Volver a escribir esto y además la diapositiva se me está acabando. Entonces como que... hagan de cuenta que esta es la función 2. Que es la que les presenté al inicio, ¿no? Y por un momento... Capaz que sí, tengo que escribirla de nuevo porque no quiero estar regresando a la diapositiva anterior. Déjame... Esta era W1, X1 sobre densidad V más W2, X2 de densidad V menos W1X sobre densidad V menos W2X sobre densidad V. Todo esto es diferenciado respecto al volumen. ¿Ok? Y bueno, aquí sí tengo que continuar acá. Diferencial de la función 2 respecto al volumen. Al contrario de lo que nosotros vimos acá, nosotros notamos que no hay ninguna variable de estado, está dentro de la expresión. Pero acá el v nosotros la podemos ver en cada denominador. Aquí la podemos ver aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces aquí sí habría que derivarlo. Aquí sí habría que obtener la expresión derivada respecto acá a la variable de estado, que en este caso es v. Y la respuesta a esta derivada, como es un denominador, esto aquí si ustedes recuerdan sus clases, este v lo podemos representar como v a la menos 1. Y la derivada de este menos 1 pasa a multiplicar y se le resta 1. Entonces, esto básicamente es este menos 1 pasa a multiplicar acá la expresión. El menos 1 se vuelve menos 2. Y para hacerlo en forma simplificada, este bv a la menos 2 lo dejamos como denominador. De modo que quede 1 sobre v al cuadrado. La respuesta se la voy a poner aquí. Esto va a quedar así. Menos W1. W1. Sí, W1, X1. Todo esto en su forma de estado estacionario sobre densidad V al cuadrado en su forma de estado estacionario.
¿A qué me refiero con esto en su forma de estado estacionario? Recordemos inicialmente que vamos a linealizar alrededor de un punto, alrededor de este punto de aquí, que nosotros aún no lo hemos definido porque en este problema no tenemos forma de definirlo. De modo que al derivar cada función para cada variable de estado, lo que nosotros vamos a hacer es derivarlo, por ejemplo, para v, y lo que vamos a hacer es evaluarlo. Evaluarlo, esa x y esa u de la variable de estado y la variable de entrada, en este caso solamente estamos definiendo la variable de estado, lo vamos a evaluar en la nueva expresión. De modo que si nosotros teníamos, por ejemplo, un x, haz de cuenta que, digamos, xss sea 5, por ejemplo, a esta nueva expresión de aquí, lo que vamos a hacer es evaluarla. Sí. Si es que nosotros obtenemos el x, obtenemos la expresión de x, ss, lo que nosotros vamos a hacer es evaluarla y al evaluarla vamos a obtener un coeficiente, un valor numérico. Ese valor numérico es lo que al final te va a entrar dentro de la matriz. Pero como estamos resolviendo de forma analítica, no hace falta, pues solamente tenemos que representarlo de esta forma. Diciendo que el SS significa que ese par ordenado de estado estacionario se lo ha evaluado en esta expresión. Eso es lo que significa. Entonces, continuamos aquí, es menos W2SS X2SS sobre densidad VSS al cuadrado. Y así mismo con el resto. Aquí ya las completo. SS, XSS, densidad, VSS al cuadrado, más W2SS, XSS, densidad VSS al cuadrado. Listo. Y este es alfa, la segunda función, y la primera variable de estado, 2, 1. Vamos con la siguiente de F2 para dx. Igual es lo mismo. Les voy a escribir aquí directamente el resultado para no demorarnos mucho. Aquí W1SS, densidad VSS al cuadrado, menos W2SS, densidad VSS al cuadrado. Es igual a alfa 22. Listo. Hemos terminado la linealización para obtener los coeficientes, que son los alfa, para ambas funciones, pero para las variables de estado. Aún falta para las variables de entrada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Espera un momento. Ya. Déjame ver si tengo que... Aquí sí ya tengo que volver a poner duplicado. Poner aquí a duplicado. Listo. Lo que vamos a hacer ahora es realizar el mismo procedimiento, pero ahora para cada función, pero para cada variable de entrada. Y justamente para este modelo, realmente las variables de entrada no eran muy pocas, eran variables de entrada. Justamente para este modelo, las variables de entrada eran W1, W2, W, X1 y X2. No eran pocos, pero son 5. Y recordemos que son 10 coeficientes al final de cuentas. Son 10 coeficientes. Y para cualquier modelo que les toque resolver, van a hacer lo mismo. Tienen que sacar toda la cantidad total de coeficientes para cada variable de entrada o para cada variable de estado. Entonces esto queda así. Vamos a simplificar de forma rápida desde F1 para DW1, que es la primera variable de estado. Y eso queda así, 1 densidad. ¿Por qué? Porque lo estamos derivando respecto a... Ahora la función 1 la estamos derivando respecto a W1. Y la función 1 era... Esa es la función 1. Era esta. Y W1 solamente está en la primera expresión en el primer término de la expresión. Esto aquí se asume que son constantes porque no está W1, 0, 0. W1 pasa a ser la derivada, pasa a ser la variable que se va a derivar. Se anula, se vuelve 1 porque no tiene coeficiente superior a 1 y queda 1 sobre densidad. Queda así. Vamos a hacer rápido. Aquí es de F1 para la segunda variable de estado, que es W2, que es básicamente lo mismo. Queda 1 sobre densidad.
que va a quedar exactamente lo mismo. Esta aquí, este es beta 1, la primera función, la primera variable de entrada. Acá es beta 1, la primera función, la segunda variable de entrada. De F1 para DW. Esta aquí, ya, queda 1 menos 1 sobre densidad. Lo mismo, o sea, usted puede resolver, puede volver a la función 1 y se dará cuenta que derivando quedará negativo. Esta aquí es V13. Derivada de F1 para dx1, la cuarta variable de entrada. Esta va a quedar... en la variable, en la primera función no hay varios valores de x1, entonces esta queda 0. V14. Y cada derivada de F1 para x2. Lo mismo, no hay x2 en la función 1, esta queda 0. Este es V1, beta 1,5. Ya tenemos los 5 primeros coeficientes, nos hacen falta los segundos. Los segundos 5. Los vamos a hacer acá. Tenemos entonces df2, la segunda función, para dw1. Y en la segunda función, recuerden que la segunda función es la de por acá. Déjenme ver si está por aquí, si no se me escapó. Es la de aquí. Es esta. Y w1 como tal está aquí y está acá. En estos dos términos de aquí no está, entonces esto se vuelve en 0 y se deriva únicamente esta parte de aquí. Entonces es derivada de la variable multiplicado por algo, entonces se anula la variable y queda x1 sobre densidad v menos, acá se anula lo mismo, menos x sobre densidad por v, sobre v, sí. O sea, esto queda así, x1, recordemos que aquí estos valores sí son variables, sí son términos que pueden modificarse respecto al estado estacionario, entonces esto queda con su representación en estado estacionario. A las densidades recuerden que no se les pone estado estacionario porque son constantes. Se definió inicialmente que eran valores constantes. Son parte de las asunciones de la estrategia de simulado. Entonces, X es 1SS, X es densidad, por lo tanto a la densidad no se le pone, y aquí queda VSS, menos XSS sobre densidad VSS. Esta es beta 2,1. Y así sigamos con el resto de F2 para DW2. Este es X2, queda X2SS sobre densidad VSS menos XSS sobre densidad VSS. Este vendría a ser beta 2,2. Diferencial de la función 2 para W. En la función no había ninguna W, entonces este llega a ser 0. Llega a 2, 3. Diferencial de la función 2 para diferencial de x1. Para la variable de entrada de x1. Y aquí solo había solamente un término que tenía el x1 y esto queda W1SS sobre densidad VSS. Este vendría a ser 2, 4. Y finalmente nos queda diferencial de F2 para diferencial de X2. Que es la última variable de estado que nos falta analizar. Y aquí mismo solamente un término que tenía el X2 y lo representamos de esta forma. Y este vendría a ser beta 2,5. 2,5. Decía en este punto alcanza el número más de formas de notación. Ok. Igual ya está terminando. Y listo, tenemos los valores analíticos de cada uno de los coeficientes. Lo que resta es volver a la... O sea, en el examen, o en la lección, o en la tarea, lo que resta es volver a poner esta expresión de aquí. O bueno, no hace falta tampoco ponerla inicialmente con esta identificación, sino hacerla al final. Hacer al final esta representación de estado, esto que se conoce como espacio, es representación en espacio de estados. Y en cada uno de estos valores de aquí, beta y alfas, poner las variables, poner las expresiones que quedan después de la derivación. Lo que acabamos de hacer desglosado, uno por uno. Y se las pone, y si es que inicialmente en el problema a usted les dio un valor de estado estacionario, un par ordenado de estado estacionario, ese valor allí se evalúa inicialmente al momento de derivarlo. Cuando se le deriva, se lo evalúa.
y va a obtener un valor numérico. Y ese valor numérico es el que va a ubicar aquí, en cada una de las posiciones de alfa y betas. Porque al final de cuentas debe entender que estas matrices de aquí son matrices de coeficientes, son matrices de números. Estos de aquí y estos de aquí permanecen inalterables, lo mismo que lo de acá. Lo único que se resuelve en este tipo de problemas son obtener estos coeficientes de aquí y estos coeficientes de acá. No hay mayor misterio. Y listo. Esa es la representación en modelo de estados. Y básicamente con eso usted puede... A ver, por qué es importante esta representación? Porque al menos nos ayuda a entender cómo varía una variable de estado respecto a una variable de entrada. Es decir, aquí, ¿cómo representamos la variación del volumen respecto a si yo, por ejemplo, quiero cambiar el caudal de entrada? El caudal de entrada, un caudal de entrada era el W1 para este sistema de tanque agitado. Entonces, su representación es delta, esto es un delta, ¿no? Delta VT es igual a, perdón, es igual a alfa 11 por VT más beta 11 de, bueno, aquí falta el delta, delta W1. Y con estos valores, estos coeficientes de aquí, básicamente obtenemos la linealización, la ecuación ya linealizada de cómo varía el volumen de este tanque en función de aumentar o disminuir el caudal de entrada de líquido al tanque. Como tal, esta ecuación está representada en términos de desviaciones. Estas desviaciones se representan con los deltas. Es importante poner los deltas. No se olviden poner los deltas porque son los términos de desviaciones. Y su representación de esta forma simboliza estos cambios de aumento o disminución de los flujos o aumento y disminución de su volumen, que son básicamente la variable controlada. Ahora, es importante mencionar de que en algunos ejercicios capaz no les digan, linealice en su representación de estados considerando únicamente a W1 como la variable de entrada importante. Cuando les dicen así, para las cantidades de funciones o modelos que tengan, en este caso teníamos dos funciones, F1 y F2, y F2. Para cada una de estas funciones solamente lo van a linealizar, van a obtener el coeficiente solamente para W1. Si el problema les dice de esa forma, si solamente considera a una variable de entrada o una variable de entrada específica, solamente van a derivarlo para esta variable de aquí. Por lo tanto, solamente van a obtener solo obtendrían una matriz con estos dos coeficientes de aquí. Si les dicen, ok, pero linealízamelo para dos variables de entrada, para W1, para W2, la matriz se sigue expandiendo hacia acá, hacia acá. Tendrían que calcular esto de aquí, o calcular hasta acá, o calcular hasta acá. Aquí lo que dice es la representación total para cada uno de las cinco variables de entrada. Pero como les dijo, el problema puede ser solamente hágamelo para una variable de entrada, tal variable de entrada. Solamente quedarían dos coeficientes, dependiendo obviamente de la cantidad de funciones. Si fuesen tres funciones, aquí se agregaría otro coeficiente más a la lista, de forma vertical. Y así, así, así. Bueno, esa es la representación base en espacio de estados. Y ahorita lo que vamos a ver es este modelo de un CCTR adiabático y su representación estaba en espacio de estados. Que como ya no puedo rayar aquí en la diapositiva, supongo que lo voy a hacer en... Lo voy a hacer en F11. Voy a poner si lo hago en el whiteboard. Porque ya no puedo así. O sea, vamos a hacerlo aquí. Sí. ¿Cuántos minutos tengo de grabación? Una hora. Creo que como 50 minutos. Ok, vamos a ponernos con esto. Mm, aquí ya no me voy a rayar. A ver, creo que tengo unas cuantas diapositivas antes de explicar.
Listo. Bueno, ahí no aparece la barra de abajo. Pero un momento, déjame tomo un poco de agua. ¿Qué tenemos aquí? Es el modelo dinámico de un CCTR. Si ustedes vieron el segundo video, pues ahí está el modelado de, sí, mejor, de la actividad 2 que quedó de un CCTR. En ese caso era un CCTR isotérmico, por lo tanto no había, creo que, transferencia de electrones, si no mal recuerdo. Pues bueno, este es un CCTR adiabático. La gráfica es sacada del libro de Seaborg, que es básicamente su segunda literatura que van a emplear activamente en el curso. Y bueno, es que el esquema para hacerlo de manera rápida es ingresan dos corrientes, bueno, perdón, ingresa una corriente de A puro, solamente con un componente, con un caudal, una temperatura inicial, o sea, ahí, T inicial. Aquí reacciona y la reacción es o sea, A es el reactivo, se genera B. A rayita, A flecha B, A flecha B. Luego se genera B y al final solamente sale una mezcla de A y B, porque A no reaccionó totalmente. Y las variables de estado aquí a controlar son el volumen, la densidad, bueno, aquí sí varía la densidad, ojito con eso, y la temperatura, que este es para balance de calor y este es para balance, los balances de masa. Y aquí las variables de salida, que como es un demezclado perfecto, el caudal, la concentración va a ser la igual la que se genera dentro del tanque y la temperatura va a ser la misma que se obtiene dentro del tanque. Y la temperatura, que es el balance de masa, se obtiene, debe considerar también un medio de enfriamiento, que básicamente ingresa una corriente de agua fría, capaz, posiblemente es lo que mayormente se utiliza para enfriar el sistema. Aquí son unos datos dinámicos que son sacados de la literatura, del libro de Seaborg, y servirán, bueno, son datos sobre todo para simulación. Si es que a usted le dicen simúlelo, aquí ingresan estos datos al Python y obtendrán la gráfica final de simulación. Las suposiciones, aquí son sistema abierto, adiabático, bueno, ya lo mencioné. Reacción química de primer orden de tipo Arrhenius, propiedades constantes dentro del rango de temperatura, es decir, densidad, bueno, propiedades constantes dentro del rango de temperatura. Aquí supongo que considera solo densidad ICP. Ok, solo densidad ICP son constantes. Aquí no sé por qué no sé el libro lo puso a densidad como variable de estado. Aquí está mal. Ya. Densidad ICP se permanecen constantes. No hay acumulación de líquidos debido al sistema de rebose. No hay acumulación de líquidos debido al sistema de rebose. Ok, eso está interesante. Vamos acá. Y podemos aquí observar rápidamente las ecuaciones de conservación, que básicamente son los modelos de balance de masa. Que son ya, a esto es lo que se refería con no hay acumulación con sistema de rebose. El volumen, qué raro aquí, el volumen entonces no varía con el tiempo. El volumen, la variación de volumen respecto al tiempo es cero. Es decir, no hay cambio en el nivel de líquido, permanece exactamente a una altura fija. Lo que va a haber cambio aquí es básicamente cambio en la composición del componente A que ingresa y cambio en la temperatura que esté aquí. Aquí, bueno, no sé por qué pusieron V y densidad. Bueno, da igual. Pero aquí básicamente el libro nos dice no va a haber cambio en volumen, o sea, el sistema es estacionario, al menos en ese aspecto. Pero lo que sí va a cambiar es obviamente la concentración, porque es un reactivo que se consume. O sea, aquí las corrientes de entrada, con la concentración de A de entrada, menos la corriente de salida, menos el término de la ecuación de velocidad. Está expresado en su término de ecuación de velocidad multiplicado por el volumen para que haya una concordancia de unidades. Y bueno, aquí el balance de calor, volumen, densidad, CP que permanecen constantes, DT. Aquí, bueno, volumen lo hicieron constante para no hacer la cadena, o sea, para simplificarlo aún más el modelo. Las corrientes que ingresan, este es el término de entalpía de la corriente que ingresa, menos el término de entalpía de la corriente que sale, más aquí se agrega un calor de reacción. ¿Por qué se dice que hay un calor de reacción? Porque dice que la ecuación tiene un modelo de Arrhenius. Básicamente nos dan y además porque en los datos nos dan un calor de reacción. Sí, principalmente por eso. Si en el ejercicio le dan un término de calor de reacción, básicamente usted dice aquí hay este término de aquí, de calor de reacción, que se agrega. Se le pone positivo, bueno, aquí se lo suma, pero simplemente para identificar el modelo. Usted puede aquí ponerlo sumando y sumando, y luego en los términos dejarlo así como positivo o negativo.
o puede ya expresarlo directamente aquí si el calor ingresa o sale del sistema. Aquí básicamente se lo puso sumando. Listo, calor de reacción y el calor de intercambio, que es básicamente de la chaqueta, no, bueno, no chaqueta, sino del flujo de agua fría que ingresa aquí. Y con el coeficiente de transferencia global de calor. Aquí dice la ecuación de velocidad está representada por Arrhenius. ¿Listo? Ya tenemos esto. El modelo se simplifica de la siguiente forma. Este aquí me parece que es lo mismo que vimos acá. No. Sí, aquí lo que hacemos es mandar para simplificarlo aún más, es mandar el término de volumen a dividir y solamente dejar el diferencial del lado izquierdo de la ecuación. Vemos que queda QCI dividido por volumen, QCA por volumen, y bueno, está el término aquí que no tenemos volumen aquí porque se simplifica. Volumen con volumen se simplifica. Ahora, es importante también que hay algunos estudiantes que nomás ponen todo el término, le ponen paréntesis y le ponen una raya grande y ponen V. Está bien, o sea, a nivel de modelo de sistema y si quieres simularlo está bien, pero si lo vas a representar en espacio de estados, te vas a confundir, no te va a servir mucho porque para mayor facilidad o para mayor entendimiento, serviría mejor poner el volumen o el término que se mande aquí a dividir a la expresión de la derecha, ponerlo en cada término separado, para no confundirse sobre todo. Porque aquí viene aquí el volumen, sobre todo porque bueno, si por ejemplo, si el volumen era una variable de estado que se derivaba, te va a servir mucho. Te va a servir para derivar cada término y así obtener la expresión final que sale de la derivada, que es el coeficiente. En este caso, para mantener la tradición, la costumbre es que se puso volumen para cada uno, a pesar de que el volumen no sea una variable de estado. Eso hay que mencionarlo. Acá el modelo simplificado del balance de calor también es lo mismo. Mandamos a dividir lo que quedaba aquí, el montón de coeficientes que estamos aquí. Aquí. Mandamos a dividir. Aquí queda expresado lo mismo. Volumen, volumen. Está acá sobre densidad CP. Aquí creo que había volumen también. Bueno, es la representación de esta. Calor de reacción. Aquí era un volumen. Se simplifica. Más calor de intercambio. Calor de intercambio, que aquí se resolvió la ecuación para dejarlo en dos términos. A eso es a lo que me refiero. Usted lo desglosa para no confundirse a la hora de derivarlo. Porque también lo pudo haber dejado así en términos así, en factor común. Pero al momento de derivarlo, quién sabe, puede confundirse y ahí se daña todo su modelo, su derivada. Entonces, básicamente aquí lo que hubo un desglose para cada término, aquí TCT y la división de cada uno de los valores aquí que se mandó a dividir. Este es el modelo simplificado. Y su representación de estados es la siguiente. Es decir, vamos a obtener aquí, una matriz en términos de desviación, o sea, en términos de delta, para cada variable de estado, que sea IT. Acá vamos a poner lo mismo. Y acá vamos a poner las variables de entrada. Que las variables de entrada para este modelo de aquí son el caudal que ingresa, la concentración que ingresa, la temperatura de... Ese TI de aquí me parece que era... Creo que había una temperatura inicial, creo que sí, una temperatura inicial del sistema. No, TI es perdón. TI es la temperatura a la que ingresa el caudal de A, que tiene la corriente A. Y, y el TC, que es básicamente ese término de aquí, de la temperatura de la corriente que enfría. O sea, esta es la representación de espacio-estados. Lo que nosotros tenemos que conseguir son los coeficientes A y B. Los coeficientes de las matrices A y B. Que están en su representación bueno, aquí es n por n o n por m, dependiendo de la cantidad, ¿no? De funciones, la cantidad de variables de entrada y variables de estado. Entonces ahora sí vamos a hacer este modelito aquí. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, que es la resolución analítica. Vamos a hacerlo aquí. Ya vamos a apurarnos para no demorarnos tanto. ¿Cuánto tiempo llevamos de grabación?
Vamos a ver si terminamos en 15 minutos. A ver. Eh, Actualización de estados. Ya. Me llevo esto de aquí. Deja ponerlo directamente acá. Copiar. No me deja copiar. Bueno, no importa. Así. Sí, están las dos funciones. Y por si acaso hay para alguna explicación adicional el esquema que nunca viene mal, ¿no? Acá. Y sí, las representaciones de estados también. ¿Por qué no? La presentación después está. Listo, ahí está. A ver. Lo que tenemos que hacer ahorita es obtener A y B. Obviamente, inicialmente, se tiene que derivar o se tiene que linealizar alrededor de un punto estacionario. En este caso no lo tenemos porque estamos resolviendo de forma analítica. Entonces vamos a asumir, digamos, aquí un punto. Uy, está, se ve feo, sí. Déjame ver si puedo aumentar ahí. Creo que está bien. Ya. Ya, un punto estacionario que sea, por ejemplo, XSS, USS. Listo. Que básicamente esto aquí también puede ser únicamente un valor o puede ser una matriz. Puede ser, por ejemplo, aquí tiene que ser una matriz de quién sabe cuántos elementos. Y US también puede ser una matriz de quién sabe cuántos elementos. Pero de forma simplificada lo simbolizamos de esta forma de aquí. Así. Simplificación. Ahora, vamos a ver más acá abajo. Y listo. Entonces, esta matriz de aquí, AN por N, representa al número de funciones. ¿Cuáles son las funciones? Son los modelos. Los que tenemos acá. Esta es la función 1. Esta es la función 2. Obviamente sin su diferencial. Digamos, lo vamos a tachar por el momento. ¿Y cuáles son la otra n? Son las variables de estado. N por n básicamente porque es una matriz, ¿cómo se dice cuando son de la misma número? Una matriz cuadrada, creo, no sé. Pero son de la misma cantidad. Una matriz en este caso sería una matriz 2 por 2 porque son dos funciones y dos variables de estado. Porque claro, la primera matriz que se realiza es la variable de estado. Entonces lo que nosotros hacemos así es, aquí continuamos acá. Para el primer término, para el primer término, que es sería CA, que es la primera variable de estado. Bueno, lo podemos definir aquí, x1, que es la primera variable de estado, y x2, que es la segunda variable de estado, es CA. Y acá es T. Y lo mismo hacemos con las variables de entrada. La variable de entrada es U1, que es Q, U2, que es CAI, y U3, que es TI, y U4, que es TC. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es diferenciarlo para la primera variable de estado. Vamos a emplear la primera función, que sería así, F1, para la primera variable de estado. X1 para SS. Que en este caso sería tipo así, diferencial de F1 para diferencial de CA, porque es la primera variable de estado. Y esto, si es que tuviéramos una cantidad en estado estacionario, se lo evalúa. Listo. Entonces vamos aquí a la primera función. Déjenme
a bajarlo. Ponerlo aquí. Y la primera función era esta. Y CA solamente tenemos en este término de aquí, ¿no? Aquí no tenemos, esto se hace 0, esto se hace, a ver, DCAT, sí. Y básicamente, aquí no lo corté. Ah, pues sí, ya me había que estaba confundiendo. Sí, déjame ponerla aquí. Dale, vamos aquí. Sí, me estaba confundiendo porque CA aparece en este término. Aquí tenemos CA en este término, aquí no, esto se anula. Entonces esta vaina queda así, menos Q sobre B, menos, o sea, como sea, es solamente un único término, se simplifica porque el derivada se la deriva, menos, lo mismo pasa con el otro término aquí, menos K0, Euler menos E sobre RT. Ahora, si hubiese un estado estacionario alrededor de la variable de estado, este T de aquí sería un TSS, porque el valor en estado estacionario se mide para cada variable de estado y para cada variable de entrada. Como la variable de estado en este caso es para concentración, pero también se aplica para todas en general, este aquí se queda simplificado como TSS. El resto son valores constantes o valores fijos. Q no existe una variable de estado de entrada que sea especial. Q es la de salida, por ejemplo, no es la de entrada, por si acaso. Y V tampoco, que no varía con respecto al tiempo. Entonces continuamos con df1 para D, sería, sí, dx2 ss es igual a df1 para delta, el x2 es la temperatura mismo, me parece. Y esto es lo que nosotros vamos a quedar, que es la de aquí mismo. Aquí en este caso se anula esta, pasan a ser constantes, porque aquí no está en el término de temperatura, pero el término de temperatura está aquí, en T. Y miren que esta es una derivada un poquito complicada porque está dentro de un Euler y así. Y bueno, usted puede realizar el procedimiento en casa y esto le va a quedar así. Sí, por eso también es importante que repase lo que es cómo derivar alguna de estos términos de aquí de importancia. TSS sobre RTSS al cuadrado. Y TSS al cuadrado. Va a quedar así. Vamos con la función número 2. Función número 2 para cada una de las variables de estado. De F2 para dx1 SS igual a de F2 para concentración de A. Y este es SS y esto queda así. Tenemos con la función número 2, que es la de aquí. Ya no vamos a trabajar con la primera de arriba, sino con la de abajo, que es la función básicamente el modelo del balance de calor. Y vemos que concentración de A está en los términos de aquí, este término aquí del medio, y no aparece en ningún otro. Entonces es básicamente una derivada fácil. Lo que nosotros hacemos es simplemente volver a escribir. Menos delta HR por este coeficiente aquí, densidad de CP, sí, multiplicado por Euler menos E a la RT. TSS, obviamente, porque es estado estacionario. Y bueno, este CA2, como se la deriva, se desaparece. Y finalmente vamos con df2 para la segunda variable de estado, que es 2xss df2 para temperatura. Es esta función para la temperatura. Vemos que la temperatura está
aquí, este es TI. Tienen que observar que es temperatura así a secas, que es la variable de estado. No es TI, esta es una variable de entrada, entonces este también se desaparece. Este aquí también desaparece porque no está T, aquí no está, bueno, aquí sí está T, disculpen. Entonces aquí también hay que derivarlo, hacer el procedimiento, y acá también. Bueno, aquí, estos términos de aquí y este término de acá son fáciles porque obviamente solamente se desaparece la variable. Menos QV menos UA sobre densidad CPV. Listo. Y la parte de acá sí habría que aplicar una derivada un poco más difícil, que es básicamente lo mismo que quedó acá arriba. Entonces esto queda así, más, usted lo puede comprobar en casa, este menos delta HR, coeficiente constante, CASS, E, Euler menos E sobre RTSS. Y listo. Esto pasa aquí como numerador y es densidad CP RTSS al cuadrado. Y listo, tenemos básicamente los coeficientes para, este es el primero, ¿no? Sí. Alfa 1, 1, alfa 1, 2, este es alfa 2, 1 y este es alfa 2, 2. Tenemos los coeficientes de la primera matriz, de la matriz de variables de estado. Ahora hay que hacer los coeficientes de las variables de entrada, que son para, a ver un momento, sí, que eso es para básicamente para la matriz, esta matriz de B de aquí, y las variables de entradas de acá, Q, CI, TI y TC. Y va a terminar rápidamente, déjame bajar este modelito de aquí, vamos a bajar acá, vamos a seguirlo ocupando. Y déjenme copiar también este aquí, control C, control C. Y lo ponemos acá. Déjame borrar aquí para no confundirme nuevamente. Ya sí. Vamos a derivarlo para cada variable de entrada. Tenemos delta de F1, de U1, en términos de estado estacionario. Este es básicamente de F1, bueno, este es F1 y este es F2. Para delta U1. El delta U1 era Q. Aquí viene Q. Entonces este sería así para diferencial de Q. Este SS es igual a. Para la primera función, ¿dónde aparece Q? Aparece Q aquí, aquí, pero acá no aparece. Esto se queda eliminado entonces. Entonces esta vaina de aquí, como Q es básicamente Q multiplicado por el resto, entonces desaparece, queda C ahí, dice ahí, sobre V, menos CA, este es como variable de estado, este sí es CASS, sobre V, y bueno, esto pasa a ser 0 porque es una constante prácticamente. Acá df1, seguimos con la primera función para de U2, de U2 es CAI, de F1 para de CAI. Hacemos lo mismo. CAI solamente hay aquí y el resto no aparece nunca más. Entonces esto queda Q sobre V. Que como estos son valores constantes, son parámetros constantes, esto no se le pone la simbología de SS. Porque estos sí permanecen, se los asumió inicialmente que son constantes. Sigamos con el tercero, que es de F1 para DU3, que es básicamente de F1 sobre DTI. Sí, TI. Y para el balance de masa, no. Para el balance, obviamente, si estos son términos de temperatura, para el balance de masa no hay términos de temperatura. Entonces, esto vendría a ser 0. Y finalmente, de F1 para la primera función, de U3 es igual a de F1 para la última, que es TC. ¿Vemos un TC aquí? No, este únicamente es T. Entonces, este TC aquí es 0 mismo. Es que esté ahí, ¿no? Sí, TI, TC. Ahí está. Q, CA1, CAI, TI y TC. Y evidentemente este de aquí es beta, la función número 1, la variable de entrada 1, beta 1, 1. Este acá es beta 1, 2. Este acá es beta 1, 4. Y este acá es beta 1, perdón, aquí 1, 3.
Acá es beta 1,4. Faltan los últimos 4 valores de beta y con eso se finaliza el modelado en espacio de estados. ¿Cuáles son estos? Es de F2, de F2 para cada una de las variables de entrada en SS. Y usted puede comprobar en su casa que es TI menos V menos TSS sobre V. TI de F2 de U2 SS es de aquí en F2 de aquí, que es la variable de la ecuación del balance de calor. Vemos que CAI no existe dentro de cada uno de los términos. Entonces este aquí pasa a ser 0. De F2 para DU3 en SS de F2 para cada uno es TI, ¿no? Sí, TI. Este también pasa a ser, no pasa a ser 0, esto pasa a ser QV. Lo puede comprobar. Y este es de F2 para DU4 en SS, de F2 para D sería TC. Este queda UA sobre densidad CP por V. Y finalmente esto de aquí se vendría a ser beta 2,1, beta 2,2, beta 2,3 y beta 2,4. Y finalmente hemos concluido con los coeficientes para cada una de las matrices. Ahora solamente quedaría representarlo o dejarlo expresado. Pero bueno, sería pasar todo esto aquí, sería un poco tedioso. Déjame ver. Son muchos términos. Bueno, básicamente es dejarlo representado en esta forma aquí. Así. Esta matriz de aquí vendría a ser alfa 1, 1, alfa 1, 2, alfa 2, 1, alfa 2, 2. Y esta matriz de aquí B vendría a ser así. Beta 1, 1, beta 1, 2, beta 1, 3, beta 1, 4, beta 2, 1, beta 2, 2, beta 2, 3 y beta 2, 4. Si el problema dice no le dan ningún valor en estado estacionario, dejan expresado así, esto queda igual, esto queda igual, esto queda aquí, pero las matrices aquí, donde tengan que ir 0 va al 0 y donde tenga que ir la expresión algebraica final que quede después de la derivada, van a poner esa expresión. Si les dan un valor en estado estacionario, obviamente antes de poner los valores aquí, que tienen que ser valores numéricos, tienen que evaluar esos valores estacionarios en lo que es en la expresión final que les quedó al derivarlo, ¿no? Y al final ponen los valores numéricos en cada una de estas matrices y queda ahí su representación en espacio de estados. De ahí esa representación lo pueden utilizar para simularlo y podrán obtener el comportamiento dinámico de las variables de estado modificando cada variable de entrada, por ejemplo. Y finalmente ese es todo el material que tengo preparado para hoy. Ya en la siguiente clase, si es que me animo, también voy a tratar de resolver ejercicios. Así que involucren básicamente temas de la primera clase y también esta clase. Ya para finalmente completar la primera unidad y continuar ahora con lo que es Laplace y función de transferencia, que eso es mucho más importante para la teoría de control. O sea, dejen dejar de compartir y de ahí pausar la grabación.